Un momento. Bueno, pues os voy a explicar la tarea. Básicamente es elaborar una disertación. Es importante porque todavía no estoy segura, pero probablemente valga un punto o incluso un punto y medio finalmente de la nota final. Aquí tenéis la disertación, ¿vale? Vais a necesitar para hacer la disertación tirar del capítulo que ya visteis de Black Mirror, los del subgrupo 2 incluso si queréis podéis meter del nuevo que veremos, ¿vale? Pero no es necesario. Pero del que vimos de Nosedive, también de Platón y de Descartes. De Descartes, aquí tenéis, ¿vale? Pues un apunte, pero lo que expliqué yo en clase, pero bueno, más material por si no acordáis, queréis recordarlo, ¿vale? No es todo, simplemente centrarse pues en la reflexión de Descartes de la duda, los niveles de la duda y luego pues las soluciones que él va proponiendo, ¿vale? Y las demostraciones de la verdad, del yo, de Dios y del mundo. El otro subgrupo lo tiene en su tablón. Subí estas cosas hacía tiempo al otro subgrupo, me parece, creo. Bueno, la disertación está aquí. Extensión, mínimo una hoja. Cuando digo de hojas, ¿vale? Me refiero a una cara de folio. Y excepto una persona que me consta que no tiene ordenador, el resto debe hacerlo a ordenador, ¿vale? Entonces, cuando hablo de páginas me refiero a caras de folio. Caras de folio, ordenador. Luna, ¿y qué letra? Bueno, pues me da igual que sea letra 11, 12, ¿vale? No me importa. Extensión, mínimo una cara y unas 3 páginas he pensado máximo. Si alguno escribe 3 páginas y media, no pasa nada, ¿vale? O sea, no os hago bien, he puesto aproximadamente. Lo que no podéis hacer es una disertación de 10 páginas, ¿vale? Vais a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo impactan las redes sociales en la configuración, ¿vale? En cómo se forma una realidad aparente? ¿Vale? Este es el tema de reflexión. La introducción, ¿vale? La haréis siguiendo el esquema de la introducción de una disertación que es igual al de la introducción de un debate, ¿vale? En este caso, pues hay que analizar un poco la pregunta. Sería importante en la definición explicar a qué os referís con redes sociales, el concepto que vais a usar de realidad y el concepto que vais a emplear para apariencia. Porque depende cómo entendamos realidad o apariencia, pues vamos a decir si las redes sociales son aparentes o no son aparentes, si son una realidad o no son una realidad. Porque aquí no hay una única respuesta correcta. No es simplemente que digan, no, las redes sociales son falsas. No, eso es muy cutre, ¿vale? Lo que yo más voy a valorar en esta reflexión, en esta disertación, es la capacidad que tenéis para relacionar ideas, ¿vale? Entonces, cuantas más ideas seáis capaces de relacionar con la teoría de Platón, la de Descartes o con el capítulo de Black Mirror, pues más os puntuaré. Y cuanto mayor sea la profundidad de vuestra reflexión, ¿vale? Pues también eso más lo tendré en cuenta. Hablamos sobre... Dios, qué mal se puso. ¿Hablamos sobre algunos filósofos aparte de Descartes? Bueno, Platón también. No es necesario hablar de otros filósofos más. Prefiero que os centréis en Platón y Descartes y seáis capaces de relacionar su pensamiento con este debate a que tiréis de otros filósofos. Si necesitáis meter o queréis meter algún otro filósofo, no me importa, pero Platón y Descartes deben de estar, sí o sí. Recordad que siempre la disertación tiene que tener una introducción, ¿vale? Similar a la de un debate. Lo que pasa es que esta introducción probablemente os sea más larga, ¿vale? Probablemente, dependiendo de vuestra extensión, pero si alguno va a hacer una disertación de 3 páginas, a lo mejor necesita media página para nada más que hacer la introducción, porque nada más que aclarar en qué sentido vamos a usar el concepto de realidad o de apariencia, ya tenemos pues bastante. Podéis buscar diferentes definiciones de realidad o de apariencia, ¿vale? En la RAE veréis que no son definiciones muy elaboradas, así que probablemente necesitéis, ¿vale? Elaborarla por vosotros mismos
Ahí sí podéis buscar de otros filósofos, a ver qué concepto de realidad vais a usar, ¿vale? Porque claro, si decimos que es real, es todo aquello que tiene forma física, pues claro, pues las redes no tienen su correspondiente físico como tal, ¿vale? O sea, son al fin y al cabo datos virtuales, ¿vale? Como en una nube. Entonces, podemos decir que no son reales o podemos decir que a lo mejor simplemente son una copia, una imagen, unas sombras, ¿ves? Ya relacionando con Platón, del mundo real, por ejemplo. Pero si en cambio yo entiendo realidad como que la realidad es la creencia que tiene la gente sobre el mundo que les rodea, ¿vale? Que esa definición de realidad la he creado yo, ¿vale? Por ejemplo, no me he basado en la RAE, la he hecho yo. Pues en ese sentido, si es una creencia acerca de los hechos del mundo que les rodean, pues también puede ser una realidad las redes sociales, perfectamente. Porque si la gente cree lo que lee y lo que ve en redes sociales, para ello forma parte de la realidad y no sería menos válida que otra realidad. Porque claro, también cuando yo veo a través de mis sentidos, cuando yo capto algo a través de mis sentidos, yo creo, es una creencia de que eso es real, de que eso está ahí, de que eso es un hecho. ¿Por qué mis sentidos van a ser más válidos o menos válidos que una imagen en la red o un tweet? ¿Vale? Entonces es importante primero saber cómo os vais a posicionar, ¿vale? Si hay muchas posibilidades, ahora veremos todas las posibles propuestas que tenéis, ¿vale? Para hacer vuestra disertación. Luego, a la hora de elaborar los argumentos, ¿vale? Pueden ser 3, 4, ¿vale? Pero bien explicados, relacionando ideas, ¿vale? Pues recordad que eso, que es importante, que en este caso no os voy a pedir que busquéis evidencias en cuanto a datos, ¿vale? Muchas veces en las disertaciones, en los debates, os pido datos, ¿vale? Datos concretos, estudios. En este caso no es necesario. Si queréis, podéis meterlo. ¿Pero qué puedo usar como evidencia? En este caso podéis usar como evidencia simplemente lo que vosotros veis del funcionamiento de las redes sociales, que yo deduzco que de lo que más tiraréis va a ser de Instagram y de Twitter, ¿vale? Que son, creo, las que más usáis, no sé si alguna más, ¿vale? O no sé, alguno a lo mejor considera, yo no veo, por ejemplo, el Twitch que sea una red social, pero pues depende de que lo que vosotros consideréis red social o un TikTok, ¿vale? Por eso es importante ver cómo definir redes sociales al principio para ver qué cosas son y qué cosas no son redes sociales, porque os vais a centrar en analizar las redes sociales. Entonces, poniendo ejemplos de redes sociales, lo que veis en ellas, y también ejemplos tirando de escenas, ¿vale? Del capítulo de Black Mirror que visteis, ¿vale? El de Nosedive, pues podéis un poco respaldar, ¿vale? Ahí vuestros argumentos, poniendo ejemplos de ahí, ¿vale? Que no necesito datos. También podéis poner ejemplos relacionados con Platón y Descartes, ¿de acuerdo? Pero recordad que a la hora de interpretar a Platón y Descartes es todo muy metafórico. No os tenéis que tomar al pie de la letra exactamente lo que decían, sino que vosotros vais a darle el significado que queráis. Porque, por ejemplo, en Platón, pues yo puedo decir que el mundo sensible, ¿vale? Que para Platón era un mundo aparente, ¿no? Pues es el de las redes sociales y el mundo de las ideas, pues es el mundo real y auténtico, ¿no? Pero también pensad que Platón decía que el mundo sensible es físico y el mundo sensible físico es este en el que estoy yo ahora mismo y que el mundo real, el de las ideas, es un mundo abstracto, eterno, que no cambia, inmutable. Entonces, ¿cuál es el mundo que no cambia? Pues el de las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que se queda grabado en el mundo virtual ya es eterno para siempre o casi eterno. Entonces, si veis, depende de cómo yo interprete Platón, le puedo dar efectivamente una interpretación u otra. Puede ser que el mundo sensible, la caverna, las sombras sean las redes sociales, o lo mismo que lo que Platón sostenía, que era el mundo más auténtico, porque es el que es eterno, pues puede ser de las redes sociales, igual que el mundo de las ideas, porque es el permanente,
que yo voy a morir, mi cuerpo no existirá y, sin embargo, las fotos que hay mías en las redes se van a quedar ahí para siempre. ¿Veis? Entonces hay como diferentes formas, ¿vale?, de plantear o de tomar la teoría de cada filósofo. Ya depende de vosotros. Yo lo que voy a valorar es eso, como la capacidad argumentativa que tenéis y creativa para relacionar ideas. Eso es lo que más voy a valorar. Si me hacéis la típica lectura de que las redes sociales son solo una copia de la realidad y poco más, pues hombre, no os voy a suspender la disertación, por supuesto, pero tampoco os voy a poner un sobresaliente si me hacéis una lectura tan superflua, tan superficial. Se trata de un ejercicio de pensar y repensar. Y yo os aconsejo que esto lo habléis en casa, con vuestros padres, con vuestros compañeros, porque os pueden dar ideas. Una disertación, igual que un debate, está mejor construido, tiene mejores argumentos cuanto más se ha reflexionado sobre el tema, especialmente cuando reflexionas con otros, porque te dan ideas, te dan puntos de vista, perspectivas, ¿vale? Eso es muy importante. Que este tema lo intentéis hablar con alguien. Vale. Elementos que debe contener la disertación. Evidentemente tenéis que diferenciar, como ya os he dicho, entre apariencia y realidad, ¿vale? Y eso lo podéis relacionar también con Descartes, por ejemplo, ¿no? No solamente con Platón, que decía que el mundo podía ser aparente, ¿vale? Que era nada más que una construcción, ¿vale? Una construcción, pues, de la mente, de que estamos soñando, o de un genio maligno, ¿vale? Entonces depende de, por ejemplo, el tema de la apariencia, pues hasta qué punto las redes sociales son reales. No pueden que sean aparentes igual que con el genio maligno de Descartes, ¿vale? Que haya una especie de élite o alguien que controle las redes sociales, ¿no? Siempre decimos que detrás de las redes sociales hay una élite, hay gente que controla esa información, que hace cosas con esa información. No podríamos estar hablando de un genio maligno, por ejemplo, ¿no? O también, por ejemplo, el tema de la realidad y la apariencia. En Descartes hablaba, ¿no?, de la diferencia entre sueño y vigilia y estar despierto. Pues no es posible a lo mejor que las redes sociales de algún modo sean como una especie como de sueño cartesiano, ¿vale? Un sueño en el que hay un momento en el que las personas no sabemos distinguir qué es real y qué es mentira de las redes, ¿vale? Es importante que expliquéis y pongáis ejemplos, ¿vale?, sobre cómo las redes sociales configuran o no ese mundo aparente. Pues cómo se difunden los rumores, los bulos, las fake news, ¿vale? Pues cómo se confirman esas noticias, la superficialidad que hay en las comunicaciones. No hay que tratar todos estos temas, pero son ideas, ¿vale? O sea, de aquí ir sacando ideas, pero evidentemente vuestra disertación no puede abarcar todo esto, porque hay un límite de páginas. ¿Por qué la gente acepta lo que se dice sin crítica? La rapidez en lo que se emite. Yo a veces veo gente retuiteando unas noticias que son falsas y a lo mejor tiene 1000 retweets y es como de, pero ¿cómo es posible que esto que es mentira la gente lo comparta, la gente lo... Vale. Entonces, pues para ello, pues podéis poner efectivamente, relacionar el capítulo. Perdona, es que tengo el móvil con sonido porque estoy esperando a que me llamen y... Espera un momentillo. Momento, perdón. Vale. Bien. Pues también eso, toda la duda que se genera en torno, pues eso, de qué me puedo fiar, de qué no, pues eso se lo planteó Descartes, ¿no? La duda, ¿vale? De que parecía como escéptico, ¿no? En plan de, pues si voy a dudar de todo, dudo de toda la realidad, qué es verdad, qué es mentira. Pues en eso también se parece. O también, ¿cómo diferencio yo el mundo, ¿vale?, que me ofrecen las redes sociales con el mundo que hay fuera de él? ¿Vale? Entonces, pues eso, ¿qué nos ofrece el exterior si salimos de la caverna, por ejemplo? Evidentemente, si yo he planteado que
la realidad es la caverna, que no tiene por qué. Que a veces las redes sociales, ya sabéis que a veces se usan, pues por ejemplo, cuando fue la primavera árabe, todas las revueltas en muchos países árabes, la ciudadanía usaba las redes sociales para mostrar lo que estaba pasando, porque el resto del mundo no tenía ni idea. Y a través de las redes sociales como descubrimos la realidad. Entonces, en ese caso, las redes sociales fueron un instrumento, ¿vale?, para obtener conocimiento verdadero. Entonces, yo os digo que depende de cómo enfoquéis vuestra disertación. ¿Qué pasa si salimos? O sea, ¿qué hay fuera de la caverna? O sea, ¿qué hay, por ejemplo, fuera de las redes sociales? Yo tengo, por ejemplo, una amiga que no tiene ningún tipo de red social y tiene 2 años menos que yo. Y muchas veces me dice que siente que se pierde cosas y que está desconectada del mundo que le rodea. Porque no sabe, ¿vale? No sabe muy bien pues lo que sucede. No se entera porque no tiene redes sociales, ¿vale? Luego también pues eso, exponer pues, los peligros, ¿vale? De creer lo que hay en las redes sociales, ¿no? O si realmente en las redes sociales no hay ningún riesgo, ningún peligro de caer en la falsedad, ¿vale? De caer en cuestiones falsas. ¿Realmente somos prisioneros encadenados de las redes sociales? ¿No? ¿O realmente las redes sociales nos ayudan a liberarnos y escapar de esta realidad en la que estamos prisioneros y nada más que tenemos deberes y obligaciones? ¿No? ¿Quiénes son los prisioneros? ¿Quién es el sabio en toda esta cuestión? ¿Hay un genio maligno? ¿Vale? También, bueno, pues son las consecuencias, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el capítulo de Nosedive, ¿vale? Parece que la chica es realmente más feliz luego cuando se ha quitado todas esas cadenas, esos prejuicios, esa presión de las redes sociales. Pero fijaos, por ejemplo, eso contrasta mucho con lo que decía mi amiga, ¿vale? Hay muchas posibilidades para construir esto y lo importante es que toméis una línea, un hilo argumental y vayáis a defender esa idea. Porque evidentemente siempre va a haber pros y contras en esta cuestión, ¿vale? Por eso no os agobiéis y no podéis abarcar todo. Entonces, mejor construir 3 o 4 argumentos sólidos, válidos, que estén bien construidos, os centréis mucho y que sea muy difícil derribar esos argumentos e ideas, ¿vale? Y luego en la conclusión es importante que propongáis soluciones, propuestas para mejorar la cuestión de las redes sociales, ¿no? Si la habéis criticado, pero si realmente haciendo un uso responsable de las redes se puede crear una realidad auténtica, o si por el contrario habéis defendido que las redes sociales sí son una parte de la realidad, pues decir cómo eso se puede inculcar y se puede enseñar a través de la educación, ¿vale? Propuestas en la conclusión. Aquí, después abajo, os he puesto, ¿vale?, algunas cuestiones que os van a ayudar ya a reflexionar sobre, sobre el tema, ¿vale? Entonces, por cierto, antes de seguir, en la tercera página lo que tenéis son enlaces con apuntes de Platón, ¿vale? En el que yo he explicado cosas de Platón, ¿vale? Lo de los 2 mundos y también la teoría del alma. ¿Cómo puedo relacionar la teoría del alma aquí, Luna? Pues, a ver, ¿acaso no hay...? ¿Os acordáis que el alma, según qué parte del alma predominase en vosotros, según Platón, pues estáis destinados como a una clase social? Entonces habla como una sociedad que está dividida o estratificada. ¿Están también estratificadas las redes sociales? ¿Puede que haya un grupo de élite, unos sabios realmente en las redes sociales? ¿O que haya redes sociales que sean más racionales que otras? ¿Hay redes sociales en las que uno se deje llevar más por su alma irascible? ¿Vale? O sea, también la cuestión de alma lo podéis meter. O sí, la cuestión del alma o de la división, sí, una división social en las redes. Hay opiniones que cuentan más que otras porque, por ejemplo, vale, están los periódicos, ¿no? Los expertos intelectuales científicos que tienen muchos menos seguidores que muchos influencers, ¿vale? Pues esos influencers, ¿vale?, forman una casta, una clase social, ¿no? Pues todo eso podéis relacionarlo. Y aquí tenemos, pues, algunas preguntas
que podéis tener en cuenta, ¿vale? Deberíais de pensar sobre ellas antes de abordar el tema de las redes sociales, ¿vale? Yo os digo que necesariamente no tenéis que defender que la red social es una realidad aparente. Podéis defender que es solo apariencia, ¿no? Como una especie de fantasma, producto del, pues, de la mente humana. A ver. Vale, sin problema. Tranquila, Andrea. Eh, pues eso, que podéis... A ver. Ah, vale. También, por ejemplo, pues podéis plantearos, pues eso, qué es lo real primero, porque lo primero es averiguar si es real, no es real, ¿vale? Sobre las redes sociales, hasta qué punto es real. ¿Podemos hablar de dos realidades distintas, pero igual de válidas? ¿O son dos caras de la misma moneda? Tanto el mundo físico como el mundo virtual forman parte de la realidad y no podemos entender la realidad sin esas dos partes, por ejemplo. Porque en el mundo real no lo vemos, pero en las redes sociales se ven mucho más las relaciones de dominio y de poder, ¿vale? Mucho más que en nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Qué es lo real? ¿Qué tiene que tener algo para ser real? O realmente las apariencias, ¿no? Las redes sociales, si decimos que son aparentes, ¿nos ocultan la realidad o nos la muestran a lo mejor? Detrás de esa apariencia, todos esos tweets, esas imágenes, no hay realmente una nueva construcción de la realidad y nos permiten verla como es en toda su esencia. La realidad, por el contrario, se descubre, la vemos, o es algo que es inventado muchas veces. Luego, ¿tiene la realidad alguna relación con la autenticidad? El concepto de auténtico es muy importante y deberíais de tenerlo en cuenta. Normalmente se ha dicho que es real, es lo auténtico, pero ¿qué es lo auténtico? Y bueno, en las redes sociales o incluso en nuestro mundo físico, podemos plantearnos, ¿son reales los prejuicios o la idealización? A veces cuando yo me enamoro de alguien puedo idealizarle muchísimo, ¿vale? Y a lo mejor lo idealizo pues por mi relación física con esa persona y luego a través del mundo virtual descubro quizás partes de esa persona que no conocía y que me repugnan, por ejemplo. También el estado de ánimo. ¿Influye eso en mi experiencia y mi creencia sobre la realidad? Pensad también cómo se comporta la gente en las redes sociales. ¿No es la gente mucho más valiente tras el anonimato de su Twitter? También es importante, ¿vale? Pues preguntar, pues eso. ¿Es la relación realidad-apariencia distinta o es especial en esta época? Mejor antes, ¿cómo era esto? ¿Vale? ¿Es igual ahora que antes? ¿Puede una noticia falsa convertirse en real? ¿Vale? Eso también es importante. ¿O son reales las relaciones que tenemos por Internet? ¿Vale? ¿Acaso un amigo que tú tienes en otro lado del mundo con el que hablas todos los días, por qué esa relación va a ser más falsa? ¿No? ¿No habéis tenido nunca a lo mejor una relación más virtual con un amigo que sea mucho más profunda que con una persona que está contigo todos los días en clase, por ejemplo? O la cuestión de la democracia, cómo se ve eso en las redes sociales, si hay democracia o no en las redes y en nuestro mundo. Y es importante que os planteéis eso, que es una realidad o son realidades, ¿vale? Lo de las redes, ¿vale? Es otra realidad aparte, pero podemos hablar de realidades o simplemente es una copia de esta realidad. No es posible que exista una multiplicidad de realidades y que ninguna sea más real que las otras. Siempre hemos dicho que el mundo de las redes sociales es falso, aparente. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos para decir eso? ¿Acaso las personas en el día a día físicamente no mienten, no engañan? ¿Por qué debo de creer más algo por el hecho de ser físico que por algo que está escrito en el mundo virtual? ¿Por qué es más real, ¿vale? Pues una mesa que un cuadro. Bueno, ¿por qué es más real una persona, por ejemplo, que una foto de esa persona, ¿vale? ¿No es más real el personaje en el escenario que el propio actor en ese momento? ¿Por qué decimos que la gente
aparenta en una red social. Por ejemplo, tú me ves si vieseis mi Instagram, ¿vale? Veríais que nada más que tengo fotos de viaje. O sea, yo no tengo ninguna foto aquí en Águilas en mi Instagram, ni una. Tengo fotos pues, en Japón, en Indonesia, en Guatemala, Costa Rica, Inglaterra, Irlanda. Claro, Marruecos, podríais pensar, a lo mejor que intento, no lo que se dice, se habla del postureo, pero realmente esos viajes no forman parte de mí. ¿Acaso esos viajes no son reales? Entonces, ¿por qué se habla de postureo? ¿Acaso no es simplemente estoy mostrando ahí parte de lo que soy? Incluso lo expreso mejor que si te lo cuento, lo explico. No es verdad que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y tiene más valor lo real que lo aparente, ¿vale? Dependiendo. Bueno, pues esa sería un poquito la tarea. Preguntadme dudas que tengáis. ¿Alguna preguntilla? Porque la tarea has puesto como un vídeo de 7 minutos, ¿no? Sí, os he puesto, no es necesario porque si estabais en clase, ¿vale? Os expliqué a Descartes y lo que necesitáis para hacer la disertación, pero os he puesto vídeos de un hombre explicando a Descartes por si acaso no os acordáis y queréis refrescarlo, que tengáis el vídeo ahí, ¿vale? Donde se explica a Descartes. ¿Vale? Incluso que podéis añadir información, meter más ideas, ¿vale? Porque yo os explico muy por encima Platón y Descartes. Yo con las ideas que os he explicado da de sobra para hacer una disertación, pero que si queréis leer más de Platón o de Descartes para meter más ideas, no hay problema. Es que lo importante no es meter mucha información, mucho contenido, sino ideas que estén bien explicadas, bien justificadas, bien relacionadas con diferentes pensadores como Platón y Descartes, mostrar eso cómo se ve en el mundo y cómo se ve en el capítulo que vimos, ¿vale? Todo eso junto creando un único argumento, bueno, creando 3 o 4 argumentos. Preguntadme dudas mirando la tarea. Bueno, primero, como ya he explicado un poco la tarea, dejo de grabar y ahora me preguntáis dudas.